Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo de la materia de Derecho Romano 1. Bueno, hoy voy a hablar de los comicios. Bueno, para comenzar esto, a manera de introducción, sabemos que existía la familia, que fue la célula y lo es todavía de las sociedades. En el caso de la Roma antigua, empieza a formarse por medio de familias que después se hacen gens. Son como clanes, se juntan esas familias. Y esas familias a la vez empiezan a tener comunidades, que serían las curias. Curiosamente, esa comunidad o parroquia, como eran llamadas, tenían, que estaban integradas por gens, tenían un lugar o centro específico para reunirse. Normalmente era de carácter religioso, y dentro de esas curias existían algunas asambleas. En esas asambleas o comicios, fíjense, ahí está, los comicios o asambleas eran, pues en ellas asistían representantes que eran los decuriones. Estos decuriones se sentaban en un lugar específico, eran sillas llamadas curias. Si les suenan estos términos es porque aún en la actualidad en nuestro país existen esos curules, donde se sientan nuestros representantes, llámese diputados, senadores. Bueno, pues de ahí viene la comitia curiata o los comicios curiados, que son asambleas, básicamente, en donde asistían esos representantes para tratar diversos temas, principalmente del derecho privado, sin menoscabo también de los temas religiosos, ya que eran de suma importancia para los romanos. Bueno, de los romanos podría decir también, de estos comicios, que llevaban o eran importantes en los procesos legislativos, pues en los procesos legislativos el proyecto de ley corría a cargo del rey. Posterior a ello, 17 días tenían aquí para conocer el Senado ese proyecto de ley. Y ya una vez que el Senado lo consideraba pertinente, lo pasaba a la curia, a estos comicios curiatos, para que fuera sancionada dicha ley. Cabe mencionar que sancionar es confirmar, no implica poner sanciones, sino o infracciones, simplemente es confirmar solemnemente dicha ley. De hecho, también tiene otra connotación como santificar. Cuando hablamos del derecho sacro, sancionar sería santificar, dar una declaratoria oficial respecto tal vez de algún santo. Bueno, regresemos a este proceso. Este proceso se llevaba en días específicos, eran días fastos. De hecho, la palabra faz para los romanos era como la relación que existía entre ellos con los dioses. Fasto era un día óptimo en la que los dioses podían, o daban pues esa ventaja de poder hacer negocios o toma de decisiones. Sin embargo, nefasto, no fasto, quiere decir que era un día no óptimo, no adecuado para tomar decisiones o hacer negocios. Bueno, en estos días fastos se realizaban las votaciones. Las votaciones iban en tres sentidos básicamente. Uno era el uti rogas, que quiere decir como lo propones, o sea, era en sentido afirmativo. Como lo propones, estoy de acuerdo, es afirmativo. Pero estaba el antiquo iuri utor, que es sigo o prefiero el derecho antiguo. Quiere decir que lo rechazo, lo rechazo, prefiero el derecho antiguo. Pero también podía haber el not licet, que era la abstención, me abstengo. Bueno, eran los tres votos. Fíjense, desde ese tiempo ya los romanos habían implantado ese tipo de votación. Dice, como lo propones o afirmativo, prefiero el derecho antiguo, o sea, rechazo esta nueva propuesta de ley, o simplemente me abstengo. Era en esos tres sentidos. Bueno, de los comicios, recordemos que dadas las situaciones
disparidad social que existía entre plebeyos y patricios, Servio Tulio en sus reformas produce o realiza o instaura un nuevo comicio, la comitia centuriata, los comicios centuriados, centuriada, de centurios, de centuriones. Los centuriones eran oficiales del ejército romano. Bueno, evidentemente a cargo de ellos estaban 100 personas, de ahí viene su palabra centuriones. Bueno, estos oficiales de alto rango componían la comitia o los comicios centuriados. Se reunían no en una parroquia, en un lugar religioso de la comunidad, sino en su lugar de su campo militar, que era el campo Marte. Bueno, si les suena es porque Marte era el dios de la guerra para los romanos y se reunían en el campo Marte. ¿Y qué importancia tenían estos comicios centuriatos? Bueno, como decíamos, es para evitar ese abuso del poder, y resolvían en consecuencia las apelaciones interpuestas por algún ciudadano contra la pena capital. Es decir, si ya le dictaron a un ciudadano la pena capital, podían hacer esa apelación y la comitia centuriata decidía si procedía o no procedía, para evitar ese abuso del poder. Y también ellos emitían leyes muy específicas y se distinguían porque llevaban el nombre del magistrado proponente. En este caso, como ejemplo, algún centurión decía, bueno, yo me llamo Cornelio, pongo la lex Cornelia. Otro decía, bueno, yo me llamo Aquilia, bueno, la lex Aquilia. Así era como distinguían esas leyes de las comitias centuriatas. Bueno, pues hasta aquí el tema de los comicios. Espero les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.